Tienen lo que sería el práctico número 23, ¿sí? Ya estamos viendo corte a través de pieza de máquina. Que dice el enunciado, bueno, le da una vista de frente, vista superior. Y le dice, bueno, dibujar la vista superior, la vista de frente simplificada, que quiere decir que no tienen que haber línea de trazo, ¿sí? Con los cortes que hagamos tienen que quedar eliminadas la línea de trazo. Bueno, le da la cotación en milímetros. Y lo único que nos pide es que bueno, la vista de frente y la vista superior tienen que indicar la trayectoria de corte, pero no tienen que dibujar la acotación. Y bueno, le está dando dos cortes, que vamos a dibujar aparte. En principio esta pieza, ¿qué sería? Esta pieza se llama carcasa, ¿sí? Ustedes se fijan, tiene una base rectangular con 4 orificios, que eso normalmente mediante esos orificios se lo deja fijo, ¿sí? en alguna posición, en algún lugar de la parte del proceso de la empresa, por ejemplo. Y esta carcasa cumple la función de tener un eje al medio. A ver, sería, si ustedes se fijan en la fase virtual, tienen la ficha número 49, ¿sí? Por ejemplo, acá tienen la carcasa esta y tienen un rotor ahí, que no sé si es un motor o no es un rotor, ¿sí? Y tiene, bueno, tiene huecos cilíndricos de diferentes diámetros, una parte cónica. Entonces, a esta pieza también en mecánica se le llama cojinete, no, sí, no es cojinete, ya les digo, no, bueno, puede ser a fricción, ¿sí? Que no tenga los rodamientos, ¿sí? Y que el eje dé vuelta directamente sobre la misma pieza, ¿sí? Sobre la misma carcasa. Normalmente tienen ahí como cavidades donde va el aceite para que la pieza sufra menos desgaste, ¿sí? O puede ser con rodamientos. Si ustedes se fijan en el enunciado, está analizando estas carcasas, normalmente se dividen en dos partes, ¿sí? Una parte inferior, ¿sí? Y la parte superior, que fijaría en este caso un eje. Aquí tienen ustedes como una cavidad ahí más grande, podría ser en este caso el espacio donde entraría un rodamiento, ¿sí? Entonces, como le dije, lo que estamos analizando es la parte, en el práctico es la parte de abajo, ¿sí? Por ejemplo, en esta pieza también se divide en dos partes. Esta pieza es una pieza de fundición, ¿sí? Por eso también se realiza en dos partes, la parte inferior, la parte superior, y bueno, tiene que ser en dos partes para que se puedan montar tanto los rodamientos como el eje y cualquier otra pieza que tengan que ir ahí en la carcasa, ¿sí? Esa pieza es muy común en cualquier tipo de industria, cualquier tipo de electrodomésticos, ¿sí? Ustedes lo van a ver en los motores, en una secadora de pelo, en cualquier tipo de cosa. Esta carcasa es fundamental para, bueno, para el sistema de rodamiento así que uno está usando. En el enunciado nos están dando dos cortes, ¿sí? Corte en la vista de frente, el corte AB, ¿bien? Que es justo por el eje de la pieza. Y en la vista superior tenemos el corte CD, que bueno, está marcada la trayectoria de corte. Vamos a empezar analizando el corte AB, ¿sí? Ustedes aquí tienen una perspectiva de lo que sería la pieza. Esta perspectiva no es exactamente la misma que la del enunciado, ¿sí? Tiene un detalle aquí que no es el mismo, pero bueno, si se fijan, esta pieza tiene una base rectangular, ¿sí? Tiene 4 orificios, con los que se va, bueno, a murar esta pieza en alguna base. Y bueno, tiene un cilindro, ¿sí? Es un cilindro macizo que, bueno, que tiene una cavidad acá y que tiene diferentes diámetros, ¿sí? Tiene un hueco cilíndrico, por ejemplo acá cuando empieza, con un cierto diámetro. Después ese hueco cilíndrico se hace cónico hasta otro diámetro, mantiene el hueco cilíndrico, se reduce, bueno, y sale ahí. Este cilindro macizo está agarrado a lo que sería la base, ¿sí? Mediante dos nervios. Tienen un nervio de cada lado, que son estos triangulitos que se ven aquí.
Bien, chicos, ¿todos entienden la pieza? Sabiendo lo que es el enunciado y analizando esto, ¿todos entienden de qué pieza estamos hablando? Al parecer, sí. Nadie Parece. contesta nada. Bueno, ¿Están despiertos? Sí, profe. Bien, perfecto. Continuemos entonces. empecemos con el corte AB, ¿sí? El corte AB en el enunciado, ustedes lo tienen en la vista de frente, como dije, y un corte longitudinal, ¿sí? A lo largo de la pieza. Entonces ese corte lo deberíamos hacer a la derecha de la pieza. Ya les voy a mostrar bien lo que pasa acá en hoja 4. Pero bueno, analicemos ese corte en la perspectiva. En la perspectiva, ese corte pasa justo, es un plano vertical, ¿sí? Que pasa justo por este eje, ¿sí? Por el eje, vendría a ser el eje de revolución del cilindro, pero bueno, es un plano vertical, ¿sí? Entonces, ese plano vertical, en el corte AB, lo que va a hacer es dejar al descubierto toda esta parte hueca, cilíndrica, ¿sí? Cilíndrica cónica. Entonces, de esa manera vamos a ver todo el interior del hueco este, las cavidades que tiene el cilindro este. ¿Bien? Entonces, si yo desarrollara esto, yo lo pasé, yo hice la perspectiva, a ver, volviendo al... Acá lo hice en suave, voy a resolver lo que sería el corte AB en la perspectiva, para que ustedes vean cómo quedaría el corte, para después van a hacer lo que sería la proyección. Entonces, analizando, bueno, acá hay una hoja 4, usando la escala real, sí, uno en uno, dibujé lo que sería la vista de frente, la vista superior, ¿sí? Aquí dibujaríamos el corte AB y aquí arriba el corte CD. Entonces, el corte AB, como les digo, es un corte longitudinal, ¿sí? Que corta la pieza a lo largo. Entonces, si ustedes se fijan, lo que quedaría al descubierto sería toda esta parte que tiene hueca, pero aquí con una vista lateral. A ver, analizando la perspectiva, yo lo voy a ir marcando con herpa. Ese corte sería un plano vertical, como digo, que pasa por el eje de evolución. Entonces, ese corte primero cortaría el hueco cilíndrico, ¿sí? El hueco cilíndrico hasta este punto. Luego de ese punto cortaría toda la parte esta, ¿sí? Que se hace con hueco cónico, ¿sí? Se agranda el diámetro ahí. Bien. Luego de eso sigue esta parte recta que tiene aquí, un hueco cilíndrico, ¿sí? Con este diámetro, que iría hasta este otro hueco cilíndrico con un diámetro mayor, que es el más grande. Entonces, eso sería derecho. Bien. Bajaría, ¿sí? Aumentando el diámetro. Cortaría el hueco con el hueco cilíndrico con el diámetro mayor, que es este que está acá al medio. ¿Sí? Volveríamos acá a subir y saldría hasta ahí. Ese sería el corte AB. Yo le voy a reforzar a ver qué es lo que quedaría, o sea, lógicamente lo que queda en la parte de atrás. Ya va a quedar mucho más claro. Eso que le estoy reforzando ahí serían los quiebres, ¿sí? Sí, donde cambia
cambia el sentido, cambia el diámetro. ¿Sí? En este caso venía un diámetro constante y después hizo un hueco cónico, como le decía. Bien. Deme un minuto para entrar al compu, por favor. Bien, y por último, tendríamos la curva acá del cilindro este con el que sale, con el que sale el hueco. ¿Sí? A ver. Bien, la parte de abajo, ¿qué cortaría? Cortaría la parte maciza que queda del cilindro junto con la parte en la que se une con la base esta rectangular. Entonces, la parte de abajo cortaríamos el cilindro, ¿sí? A ese punto, luego cortaríamos el cilindro hasta la base, hasta bueno, donde se conecta con la base, ¿sí? Ese sería ese punto. Bien, entonces ese sería el corte AB en la perspectiva, así para que lo entiendan. Entonces, ¿qué rayaríamos aquí? Lo que quedaría rayado aquí sería, ¿sí, chicos? ¿Se entiende entonces el corte AB? Profe, ¿podría intentar acercarlo un poco más para que pueda ver un poco más la parte del lápiz? Sé que se puede ver desde el PDF y luego de ahí lo importante es lo que acaba de remarcar. Aún así, quiero ver si la calidad de la imagen se puede ver un poco más nítida si acerca el corte que acaba de hacer. ¿Ya te corté? A ver... Ay, es que tendría que quedarse quieta el papel para... A ver, ahí. Ok, ahí está. Perfecto, gracias. Bien, entonces ese corte lo desarrollaríamos a la izquierda, ¿sí? De lo que sería la vista de frente, vista superior. Lo que tendríamos que hacer es, bueno, dibujar, que sería como sería como una vista lateral, ¿sí? Que estaríamos viendo, bueno, pasando la medida, el ancho, el ancho la profundidad, directamente la dibujaríamos aquí. Lo que estamos haciendo es mirando el corte, ¿sí? Desde la izquierda. Recuerden que acá las flechas nos indican cuál es la parte que queda, ¿sí? Entonces, al igual que en la perspectiva, primero dibujaríamos en la parte interior
todos los diámetros y las distancias, bueno, de cada una de los huecos cilíndricos, bueno, y la parte cónica, ¿sí? Entonces se fijan acá, tienen esta distancia, tienen esta distancia, tienen esta distancia, tienen todas las distancias acotadas, que tienen cada uno de los diámetros, ¿sí? Entonces lo que tendríamos que hacer es dibujar eso en la vista lateral, en el corte AB. Yo lo tengo acá dibujado en suave. Bueno, en principio eso le quedaría. Bien, entonces, hasta ahí si se fijan lo que hice fue lo mismo que empecé haciendo en la perspectiva. ¿Sí? Dejé aquí al descubierto con el corte AB cada uno de los detalles que tiene el cilindro en su interior. ¿Sí? Y por último, bueno, tendría que terminar de hacer lo que sería el corte del cilindro hasta donde se une con la base, ¿sí? La base rectangular. Bien, entonces, eso sería el corte, a ver, ahí, el corte AB. El que deberían rayar sería la parte maciza que queda tanto del cilindro como de la base rectangular. ¿Sí? Chicos, ¿entendieron cómo hicimos el corte AB? Sí. Sí, no, perdón. Bien. A ver. No sé si se ve bien ahí. Pero bueno, ese sería el corte AB. Luego tendríamos que hacer el corte CD. ¿Sí? El corte CD tiene marcada una trayectoria. El corte CD empieza cortando la base rectangular, ¿sí? Por delante del nervio. Bien, entonces el corte CD empieza cortando la base rectangular, ¿sí? Por delante del nervio. Por lo tanto, la parte izquierda, ¿sí? De lo que sería el corte CD, tendríamos el nervio visible, ¿sí? El nervio se vería. Luego el corte llega hasta el eje, ¿sí? Hasta el eje de la vista superior. Bien, genera un quiebre y luego sale horizontal. De tal manera que pasa por el medio del nervio. Entonces, analizando el corte primero, bueno, de la base y de ambos nervios, en la parte derecha, el corte, en la parte izquierda, disculpen, el corte no lo tocaría el nervio, pasaría por adelante. Pero en la parte derecha, el corte pasa justo por la mitad del nervio. ¿Sí? Entonces, le hago una pregunta. En la parte izquierda, el nervio no se cortaría, directamente iría dibujado porque el corte pasa por adelante. En la parte derecha, ¿qué pasaría con el nervio? ¿Alguno que quiera participar, responder? A ver, ¿quién quiere ganarse 5 puntos en el parcial? Oh, un montón. Y bueno, pero no se juegan, entonces
levantamos la apuesta. Un punto, ningún punto. No se lo raya el nervio. O sea, ¿Por qué? Es correcto, no se lo raya. ¿Por qué? porque pasa la corta de manera paralela, no perpendicular. Pasa longitudinal. Sí, señor, así es. Lucas también está de acuerdo. Y es correcto, perfecto, porque lo está abordando en sentido longitudinal. Perfecto, chicos, bien. Punto por parcial. No, como nadie se ha jugado, se han perdido la oportunidad, pero por lo menos han aprendido que cuando el corte es longitudinal al nervio, no lo afecta. Perfecto. Bien, entonces, con el corte longitudinal, el nervio se corta, se dibuja tal cual está así, que sería el corte. No se lo raya, queda dibujado como si el corte pasara por adelante, ¿sí? Lo mismo pasa con lo que son los pernos, los bujes. Lo mismo, si el corte es longitudinal, el perno queda dibujado tal cual y no se lo raya. Ahora, si el corte es transversal, si se genera el corte, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviese un corte en la vista de frente, un corte transversalmente al nervio, ¿sí? La representación de ese corte sí se vería el nervio cortado, ¿sí? Bueno, a la altura que yo designo el corte transversal. En este caso, el corte longitudinal, por lo tanto, la representación del corte no se da. Bueno, entonces cortamos aquí la base y luego nos quedaría cortar, bueno, aquí cortamos la base y empezamos cortando lo que es el cilindro, ¿sí? El cilindro, la parte maciza, hasta llegar al hueco cilíndrico este, que es el que tiene mayor diámetro. ¿Bien? Luego de eso, cortamos justo hasta la mitad. Se genera un quiebre ahí y, bueno, ya deja al descubierto lo que sería el diámetro este, ¿sí? De esta parte, que tiene un diámetro, digo, de 30 milímetros. ¿Bien? Eso va a quedar representado en el corte. Entonces, si empezamos a dibujar el corte, ¿qué dijimos? Al empezar, cortamos toda la base. Toda la base. Ambos nervios quedan como están. Uno porque, bueno, pasa por adelante el corte y el otro porque lo corta longitudinalmente. ¿Sí? Acá que dijimos, empieza cortando lo que sería la parte cilíndrica. Entonces, la parte cilíndrica la corta justo hasta ese punto. En ese punto se unen, ¿sí? La parte cilíndrica maciza con la base. Entonces aquí queda toda una sola pieza. Luego dijimos que el corte pasa justo por la mitad del hueco este cilíndrico de mayor diámetro. No sé, chicos, ¿todos están viendo bien? ¿Alguno tiene? Yo creo que como está compartiendo pantalla, el internet no se está dividiendo bien para la calidad de imagen. No sé si puede dejar de compartir pantalla. Ok, ahí mejora bastante la calidad. A ver, en un minuto ya lo subimos un poquito a la hoja, ¿sí? Yo creo que ahí se vería bien. Yo desde la compu lo estoy viendo bien. ¿Ustedes están trabajando con el teléfono, chicos? Yo estoy desde la computadora, pero lo empezó a ver bien después de que dejó de compartir pantalla. O todo
o desde que empezó la clase. Ahí creo que se ve mejor. Está Sí, mucho ahí más está. cerca. Ahí sí. Bien, entonces, como le decía, empieza cortando lo que sería la parte externa del cilindro, ¿sí? Y justo en este punto es donde se une la parte de esa maciza del cilindro con la base. Luego lo que tenemos que cortar o pasar justo por el medio del hueco este cilíndrico de mayor diámetro. ¿Bien? Entonces, al hacer eso, quedaría aquí al descubierto el diámetro ese. ¿Sí? Como dije, después se genera, bueno, al dejar el descubierto se vería este diámetro y se vería este diámetro menor también. Entonces, en la parte izquierda, quedarían marcados los diámetros de estos, ¿sí? Y lo que quedaría rayado sería, bueno, la parte maciza del cilindro junto con la base. ¿Lo ven? Esa sería la parte izquierda del corte CD. Sí, a mí también me está pasando que con la compu lo estoy viendo medio borroso, pero con el celular se ve clarísimo la imagen. Sí, ahí hagan la captura. ¿Ya hicieron? Bien, continuemos con la parte derecha entonces. Bien. En la parte derecha, ¿sí? Pasa directamente por adelante del hueco cilíndrico este de mayor diámetro. Ya toma este diámetro, que dijimos que era 30 milímetros. Por lo tanto, esta parte ya no queda representada en el corte. Lo que queda representado es este hueco cilíndrico de diámetro 30 milímetros. Entonces, en la parte derecha quedaría el hueco este de 30 milímetros, este más chico que creo que es de 20, y que también se vería, ¿sí? Y bueno, y la parte maciza del cilindro, que lo mismo, iría de este punto donde se une con la base rectangular. ¿Lo ven, chicos? Entonces aquí, ¿qué rayaríamos? Quedaría rayada por una parte, un área mayor, ¿sí? De lo que sería la parte maciza, junto con la base rectangular. Profe, ahí debería ir el mismo rayado o diferente entre esas dos partes. El mismo rayado, exactamente el mismo rayado, ¿sí? Recuerden que por norma también aquí se genera un quiebre, ¿sí? En la trayectoria de corte se genera un quiebre, pero ese quiebre no implica que acá tenga que haber una arista. Directamente se continúa, así si toda esta parte es maciza, se continúa como si el corte hubiese sido recto. ¿Bien? Entonces se llega de ahí. Ahí lista la captura. Ahí está. Bien. Bueno, chicos, eso sería el desarrollo del corte CD y el corte AB. Está faltando. Bueno, acá me olvidé de marcar, yo ya lo marco. Lo- lo- los orificios estos, ¿sí?
Ustedes tienen 4 edificios ahí, y si ustedes analizan lo que es el enunciado, en la vista de frente se genera una línea de trazo en la base rectangular, ¿sí? Que nos está diciendo que ese orificio es pasante. Entonces nosotros en la vista de frente o sea, al no poder generar ya línea de trazo, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos que eliminar toda la línea de trazo cuando hacemos corte a través de esa máquina. Lo que vamos a hacer es directamente hacer un corte parcial, ¿sí? En la vista de frente, que deje al descubierto que ese orificio es un orificio pasante, o sea, que corta la base rectangular, que pasa la base rectangular de un lado al otro, ¿sí? ¿Se entiende o no? Cómo hacer es reforzar ese orificio en la vista de frente, ¿sí? ¿Sí? Se genera aquí una interrupción y se raya solamente esa parte, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces de esa manera quedaría totalmente desarrollado, totalmente explícito cada una de las partes de la pieza, ¿sí? Deberíamos agregar ahí en las inmediaciones de lo que acaba de hacer de la sección interrumpida, se pone la leyenda 4 agujeros idénticos, ¿sí? Para indicar que ese detalle, ese argumento que utilizamos para resolver ese detalle, ese orificio, ya está explicando a los otros 3 y no hace falta repetirlo. ¿Entienden? Siempre que ustedes tengan detalles que sean simétricos o que sean idénticos, explicitan uno solamente y luego agregan la leyenda N agujeros, nervios, pernos, N detalles idénticos. ¿No? De todos modos, eso está dicho en la ficha, ¿no? Eso lo pongo primero como N4. Sí, no, como quieran, solo que con la leyenda 4 agujeros idénticos, ¿sí? Bien. Para que ya quede claro que los 4 agujeros de la base ya están explicitados con esa sección interrumpida. Bien. Profe, ¿puede volver a acercar lo de la parte de la sección interrumpida para verlo más de cerca? Sí, dame un minuto. Bueno, 4 agujeros, que son ustedes idénticos, ¿sí? ¿Se puede ver ahí? Ahí está. Perfecto, gracias. Listo, bien. ¿Alguna duda respecto de este tema, chicos? Profe, yo tenía una duda. Sí. Veo que en la vista superior hay en línea de trazos un cuadrado, por así decirlo, que no quedaría resuelto aún esas aristas, ¿no? A ver, sí, en línea de trazos está, hay una línea de trazos que corresponden a la placa de base, ¿verdad? ¿Sí? Sí. A eso te refieres. Bueno, si vos te fijas en el corte que tenemos a la derecha, que se llama corte AB, creo, Sí. ahí vemos cómo el corte AB, ahí vemos cómo se está cortando la base, ¿sí? Vemos ese escalón hacia abajo
Y con eso, más la vista superior, donde yo veo en la vista superior que la porción visible de la base está ahí presente, ya tengo suficiente como para tener claro que la base va a ser un rectángulo. O sea que toda la porción de la base que yo no veo, que no queda visible, tiene que ser necesariamente recta, porque el criterio es, si no fuese recta, si no respondiese a la solución más simple, supónganse ustedes, a ver, suponte, Ricardo, ¿podrías dibujarle como que la base, la placa base, fuese irregular, no fuese recta, la parte que no vemos? ¿Eso en donde, en la vista superior? En la vista superior, sí. Donde hemos sacado la línea de trazo, hemos simplificado la línea de trazo que iba de lado a lado, ¿verdad? Sí, sí, por ejemplo, esta parte de aquí, Esa hasta parte, aquí. sí. Sí, ahí, esa línea de trazo. Eso, si fuese irregular, si fuese una curva que va hacia adelante o cualquier cosa loca, Ahí. ¿sí? Así, si fuese así, por ejemplo, yo estaría obligado a hacer un corte más para explicitar eso. ¿Me entienden? Pero como se busca la solución más sencilla, entonces la solución más sencilla y lógica acá sería que sea recto, esa parte no visible, porque está visto además en el corte AB. Entonces ya se presupone que la base va a ser recta. Por eso insisto, si no fuese recta, ya estaría obligado a agregar un corte adicional. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Otra pregunta. Interesante pregunta esa, ¿no? Muy buena. Bien, no, les digo, a ver, que planteen todas las dudas que tengan porque este tipo de ejercicios son 90%, 80% fija nacional para el parcial. Eso no quita que no sea posible que nos aparezca algún tema de cuerpo de revolución o de secciones de cilindro de cono, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las probabilidades se inclinan siempre hacia este tipo de cuerpos, de ejercicios. Bien. Si no hay más preguntas, entonces, de todos modos, recuerden que mañana les queda una última consulta. Y bueno, ya el miércoles estaremos con el parcial. Nosotros está previsto que para el lunes por la noche ya publiquemos los diferentes turnos a los que les va a corresponder a ustedes. Bien. También publicaremos el protocolo, ¿no? Para el sábado. Sí, Mauricio. No, una duda técnica. Las líneas de construcción de las circunferencias, ¿hay que borrarlas también? En este tipo de ejercicios. Sí, digamos, o las proyecciones y eso, o queda dibujado. No, es que, a ver, realmente, técnicamente no corresponde proyectar desde una vista hacia un corte. Los cortes se dibujan realmente, se dibujan midiendo, se dibujan por medición. Las proyectantes existen entre vistas, no entre vistas y cortes, ¿de acuerdo? Uno simplemente aplica la escuadra para, digamos, no para ahorrarse el trabajo, como lo hizo Ricardo acá, ahorrándose el trabajo de estar midiendo la altura en el corte AB o los diámetros, pero en realidad no corresponde proyectar de uno a otro. Sí, en la circunferencia deben trazar todas las líneas de eje, eso no lo olviden.
Y ahí está bien, ahí hay que hacer la diferencia entre líneas de eje y líneas de corte. Las líneas de eje, a ver, una pregunta. Una de estas dos líneas es una línea de trazo y punto suave de 9 milímetros de largo por 1 de separación. ¿De qué línea estoy hablando? De la del eje. Exactamente. Línea de eje 9 milímetros por 1, suave, suave. Línea de corte, en cambio, si bien también es de trazo y punto, pero en ese caso las líneas son fuertes, fuertes y de 5 milímetros de longitud. Las líneas de eje son de 9, las líneas de corte son de 5 y fuerte. Tanto es así que en varias empresas grandes que trabajan de acuerdo a su propia norma, las líneas de corte son aún más gruesas que las líneas llenas. Porque es muy importante que sea muy evidente por dónde va el corte. ¿Entienden? Tampoco se olviden, digamos, si hubiera que agregar algún corte adicional, no se olviden de indicarlo a la vista donde corresponda, ¿no? ¿De acuerdo? Y los cortes, las trayectorias de los cortes solamente se deben dibujar en las vistas. No puedo dibujar en un corte la trayectoria de otro corte, no sé si me entienden. Bien. Perfecto. Si no hay más preguntas, chicos. No entendí bien lo último. También van a subir ejercicios adicionales así tipo parcial, como hicieron para el primer parcial. ¿Ejercicios adicionales? Claro. Ya están. A ver, ya teóricamente deberían estarlo, ya me fijo. A ver, perfecto. Gracias por usted. Sí. A ver, Mauricio, preguntaste, me decías que no entendía lo que acabo de decir. Por ejemplo, la trayectoria del corte AB que está en la vista de frente, yo no podría dibujarlo en el corte CD. No corresponde. Debo dibujarla solamente en una vista, no en un corte. Claro. A mí me pasó en un trabajo práctico que hice 2 cortes mirando para un mismo lado. Tendría que poner los 2 juntos, digamos, para la derecha, por ejemplo. Correcto, es lo ideal. Ahora, si no hubiese realmente espacio en el papel, podés ubicarlo en otro lugar, pero siempre poniendo el nombre del corte. Pero lo ideal es ubicarlo en la posición que corresponde. Eso es una recomendación que viene al caso porque no debemos olvidarnos nunca que nosotros estamos dibujando un plano de pieza de máquina como este, para pasárselo a una persona que es quien va a construir esa pieza que nosotros, ingenieros, acabamos de diseñar, ¿de acuerdo? Entonces, no olvidemos nunca que esas personas son muy especializados en su tarea, que es la de concretar, la de efectuar, de realizar manualmente o utilizando la maquinaria adecuada las piezas que nosotros estamos indicando con el plano. Entonces, estas personas no son los expertos en dibujo, son expertos en su especialidad. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que simplificarlo, o mejor dicho, tratar de evitar cualquier posibilidad de confusión para estas personas. Entonces, ellos están muy acostumbrados a que los cortes estén ubicados en el emplazamiento adecuado. Entonces, por eso, solo si no hubiese espacio, realmente espacio en el papel, pueden dibujar un corte en cualquier otra posición en la hoja, pero hay que tratar de evitarlo. ¿De acuerdo, chicos? Hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de que los cortes estén siempre en el lugar, en el sitio previsto. ¿De acuerdo? Si tenemos que dibujar en otra hoja, bueno, habrá que hacerlo. Pero tratemos de evitar
poner los cortes en cualquier lugar. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, chicos. Gracias, profe. Nos vemos. Chicos, hasta luego, están bien.